Hola incrédulos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de este podcast Ni Freud me creería. El día de hoy es diferente porque tengo a un invitado especial y ese invitado una vez me dijo lo siguiente, más o menos va así. No puedes vivir tu vida reprimida. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero yo ya tomé las decisiones de mi propia vida. Y pues más o menos de esto vamos a hablar. El invitado es mi papá. Bienvenido. Vamos a ver de qué se trata este asunto. Bueno, mi nombre es Alejandro Núñez, soy el papá de Sabdi, tengo 57 años, aunque no se me noten. Te ves más grande. Te veo un poquitito más. Pues estamos aquí listos para ver de qué se trata este asunto. Un día estábamos hablando en el carro. No me acuerdo hacia dónde íbamos, si al cine. Según yo íbamos al cine. ¿Tú y yo solos? Sí, no sé dónde A estaba ver. mi madre. Ok. Y estábamos hablando justamente de mi sexualidad, de Ok. mi gusto por las mujeres. Ah, caray, eso ya se pone interesante. Entonces, en ese momento, no recuerdo bien la plática, pero sí recuerdo que tú me dijiste, no puedes vivir tu vida reprimida. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de las decisiones que has tomado, pero yo ya tomé las decisiones de mi propia vida, claramente de la tuya. Claro, obvio. Obvio. Cuando me dijiste esa frase, estábamos, pues te digo, hablando de mi gusto por las mujeres. ¿Qué sentías tú en ese momento o qué pensaste? Bueno, yo creo que no recuerdo ese día ya, la verdad que se me olvidan mucho las cosas, pero Qué sorpresa. este, a lo mejor esa también la bloqueé, ¿no? En mi vida. Un trauma, Un dices. trauma yo creo que se me causó. Pero al final yo entendí que la vida, cada quien es responsable de sus propias decisiones, ¿no? O sea, uno educa a los hijos con la mejor intención, con la mejor, con el amor, creyendo que estás haciendo lo mejor para ellos, guiándolos, pero al final es que nadie nos enseña a ser papás ni cómo dirigir a nuestros hijos, ¿no? Entonces, el que de repente tú me saliste con esto de que te gustaban las mujeres, pues, híjoles, uno que fue guiado o fue enseñado como que en la familia tradicional, papá, mamá, las parejas, hombre, mujer, de repente nunca en mi vida me hubiera imaginado que uno de mis hijos o en este caso tú salieras con esto, ¿no? De que te gustaban las mujeres. Pues así fue un choque emocional, traumático también. O sea, tenía que procesar muchas cosas, ¿no? Pero al Y, final, pues era tu decisión. y ahorita que menciona esto, ¿cómo se ama a un hijo cuando su forma de vivir choca con tus creencias personales? Pues en ese sentido, el amor del padre o de la madre creo que es incondicional. O sea, no hay una condición de que si mi hijo es esto o es aquello, o tiene otras creencias a las que uno le inculcó. Al final de la vida o al final del caso es que es algo que va más allá, el amor va más allá de nuestras creencias, ¿no? Y creo que ese amor es lo que nos sostiene como en una relación de padre-hijo, o que debería de sostenerte. O más específicamente en nuestro caso específico, porque me he enterado de otros casos que muchas veces hasta corren a los hijos de la casa y hacen un drama de que no, pues ya te moriste para mí, etcétera, ¿no? Y pues no, o sea, en mi caso fue de que pues prevaleció el amor, ¿no? ¿Crees que alguna vez intentando hacer lo correcto me lastimaste sin darme cuenta? No, sin lugar a dudas. O sea, definitivamente, porque uno va educando a los hijos, y siempre los hijos no van a estar, en muchas cosas no van a estar de acuerdo a cómo uno los va guiando.
Porque al final el hijo cuando está chavito pues no sabe lo que quiere en realidad. El papá tiene un poquito más de experiencia en la vida y dices esto te conviene y esto no, y entonces muchas veces chocas con lo que tú quieres, pero que el papá que ya está más avanzado pues dices, a ver, esto no te conviene. Y hay un texto que me gusta, que siempre lo repito, que yo digo, puedo hacer yo lo que sea, pero no todo me conviene. Yo como ya persona que ya crecí, ya puedo yo autolimitarme de que digo, esto no lo voy a hacer. Y también en ese sentido y guiándome en eso, yo decía, bueno, esto no les conviene a mis hijos, ¿no? En mi razonamiento, en mi entendimiento que tenía en ese momento. ¿Y crees que hubo temas sobre mi vida que preferiste no preguntarme por miedo a la respuesta? En un principio, hay alguien que dices, bueno, preguntas, ¿estás preparado para la respuesta? Sí, ¿No? claro. Entonces, si tú preguntas, por lo regular nadie estamos preparados para las respuestas, porque piensas que te van a responder lo que tú quieres que te respondan. Cuando le dices a tu pareja, dices, ¿me amas? No le dices si en realidad te amas, sino que quieres que exprese lo que tú quieres, que es decir, sí, mi amor, te amo, ¿no? Ajá. Pero entonces lo mismo pasa con los hijos. Tú piensas que les vas a responder y que ellos te van a responder lo que tú quieres escuchar. Pero cuando ya no estás seguro de la respuesta, dices, mejor ni pregunto, ¿no? ¿Para qué me meto en broncas? ¿Pero tienes alguna como en específico? Pero sí, por ejemplo, esa parte, ¿no? De tu gusto por las mujeres, que ya después me llenaba de curiosidad, ¿no? Porque Ajá. decir, bueno, ¿cómo es que vas a estar con otra mujer o con otra persona? Y te entra la curiosidad, pero también te espanta, ¿no? Que te vaya a responder cosas que ya más privadas o algo que dices, ¿para qué pregunté, no? Sí, ya digo, ahorita ya eres un cínico que si me No, preguntas. sí, ahorita sí, pero porque ya uno con el tiempo vas creciendo y vas viendo que la vida no se trata de lo que tú crees, sino que el respeto por las creencias de todos. Claro. Entonces, cuando yo empiezo a respetar, aunque sean mis hijos, a respetar sus creencias o sus decisiones que están tomando, pues al final digo, bueno, cada quien es responsable de sus decisiones, ¿no? Y yo les pregunto porque soy muy curioso y de saber, porque en esa curiosidad siempre me va a llevar a un conocimiento. No lo pregunto por chismoso, porque me gusta el chisme, que sí me gusta, ¿no? Sí. Pero, Sabe que somos una familia muy chismosa. pero en realidad lo que yo veo es que eh, el aprender de otras personas, el conocerlos, solamente los conoces a través de las preguntas, Claro. porque no sabes lo que cada quien siente, lo que vive, por qué toma las decisiones que toma, si no lo conoce la persona. Para ti, ¿qué pesa más? ¿Ser fiel a tus creencias o estar presente como papá? Y si alguna vez sentiste que esas dos cosas llegaron a entrar en conflicto. Sí, sí, chocan, porque uno tiene creencias, por ejemplo, en mi caso, que nos formamos en la religión, o por decirlo de alguna manera, en el cristianismo, pues eso chocaba totalmente cuando tú tomaste tu elección, ¿no? Chocaba con mis creencias y que de pronto uno ve y piensas y te empiezas a torturar de que si estás mal, que te vas a ir al infierno, ¿verdad? Que va a pasar cosas así, pero volvemos al mismo punto. Siempre el amor va a ir más allá de cualquier creencia o de cualquier decisión que tú vas tomando, ¿no? Y por eso es o sea, sí, aunque chocaban, pero después yo me puse a reflexionar, a razonar, a hablar conmigo mismo, a hablar con mi esposa, con tu mamá, el platicar mucho esa parte de que al final decimos, bueno, pues cada quien vamos tomando nuestros gustos, nuestras decisiones. Lo más importante no es perdernos la relación que tenemos como padre e hijo, porque, o sea, yo te veo como mi hija y siempre vas a ser mi hija. Entonces, el que tú tengas una elección diferente en la cuestión de las parejas,
pues yo aprendí a respetarlo, ¿no? Porque no quiero perderme la comunión que tengo contigo. Y bueno, ahorita que mencionas esto, ¿alguna vez tú te sentiste lastimado de mi, o sea, que yo te lastimara por no contarte algunas cosas? Porque quizá no me sentía cómoda. Mm, pues el que tú me lastimaras a mí. Sí, o sea, o que te sintieras, Ajá, o así como que, o que sintieras feo, que, o sea, nosotros somos una familia muy comunicativa, ajá, ¿no? Que pues, nos decimos cualquier cosa, ¿no? ajá, Obviamente, cuando recién te pasa todo esto de que me gusta por las mujeres y todo eso, pues obviamente yo ya no les contaba ciertas cosas, ¿no? Que si a claro. mí me rompían el corazón, pues era algo que yo tenía que pasarlo sola, pues porque mi hermana tampoco era como una gran referencia de Para ayuda, ¿no? decirte. Creo que el único en este caso fue mi hermano, Samuel, que estuvo como que se sentía como que raro, pero estaba presente. Pero como tal eran duelos, o sea, por ejemplo, cuando Samuel terminó con sus novias, sus primeras novias, que era que todos estábamos ahí para él, ¿no? Y lo abrazábamos y todo eso, y era como que, pues todo va a estar bien, ¿no? Yo no tuve eso, porque justamente volvemos al punto de las creencias, de que cómo voy a decirle a mi mamá que estoy sufriendo por una niña y todas estas situaciones, ¿no? Porque también llegó un punto cuando me descubriste o me descubrieron un libro, Sí, pues sí. este, pues, prácticamente ustedes me dijeron, o la dejas o te dejamos de apoyar con la escuela. Y obviamente yo como que me tuve que volver a meter al closet, pues para que me siguieran pues apoyando con la parte de O la sea, por escuela, interesada. por interesada, sí. Este, y llegó un punto en donde tú me decías, mándame foto de con quién estás, que en ese entonces era mi amigo Fernando, ¿no? Y pues yo tenía, pues yo no estaba con Fernando, claramente, yo estaba aquí con la otra. Entonces era pues estar viviendo una doble vida, ¿no? Entonces, pues no sé si tú en algún punto, por ejemplo, y cuando le cambié el nombre de que no era X Juliana y te resultó ser, que no era Julián y resultó ser Juliana, pues, o sea, sí es como te dices, ¿qué onda, no? Pero, o sea, yo lo que quiero llegar es, ¿realmente tú jamás sospechaste esa parte? ¿O era como de, me niego a verlo? No, yo lo he pensado y digo, bueno, ¿qué me negaba a verlo o ver la realidad? Y no, no porque uno va pensando en la vida que vas educando bien, o sea, tú dices, no, hombre, soy como papá, soy el número uno, ¿no? Pero te das cuenta que no, y sin embargo, siempre dice uno, no, mis hijos son santos y puros, ¿no? Ajá, Son, su virginidad la han cuidado siempre hasta hasta el que se matrimonio. casen, hasta el matrimonio. Entonces no te das, piensas que tus hijos así no te imaginas lo que estén haciendo fuera de tu casa. Sí, O sea, ni siquiera por mi mente pasaba una cosa así que pudiera ser o que yo me pudiera poner alertas como para ver esa preferencia que tú tuvieras. Pero además algo bien interesante es que, y yo lo digo, y ahora ya al paso de los años lo pienso y digo, al final, aunque me hubiera dado cuenta, o sea, como que hubiera hecho más drama. sí. Y yo he aprendido a quitar el drama de mi vida, de que las cosas son porque son y pasan porque pasan. Y pues aunque te pongas de cabeza y grites y patalees, cuando no, no es mi vida ya, en sí que yo pueda tomar una decisión, decir, ah, ya voy a hacer esto, voy a cambiar o voy a dejar de hacer tal cosa. Cuando se trata de otra persona, yo he aprendido a decir, bueno, pues es ella, ¿no? Sí, Y ya eso me quitó mucho dolor o mucho pesar de mi vida. El aceptar que yo no tengo el control de la gente, ujú, ni de mis hijos, ¿no? Ni de mi esposa, pero conmigo sí lo puedo tener. sí, Entonces hasta ahí yo quité el drama y dejar de hacerme víctima o decir o de culpabilidad, ¿no? Porque en un momento quería entrar la culpabilidad de que qué hice mal como papá y por qué es que salió mi hija lenchilla, tortilla. como no sé, pues así como le llamas, pero o sea, ¿por qué salió así o por qué hice mal? Entonces pensando que por la forma en que yo había educado había pasado esa situación, Ajá, pero pues al final
pues no se trataba ni de mí, ni de lo que yo te había educado, ni de los valores o de las cuestiones que yo te había dado. Al final, la vida, o sea, los valores están como persona, pero el que tú salieras así lenchilla, o sea, no me lo imaginaba, ¿no? Pues sí. Hay algo de mí que sabes que nunca vas a entender del todo, aunque me ames. Claro. Y hay cosas que no me gusta, por ejemplo, lo que no entiendes por qué te llevas mi ropa, ¿no? O sea, que me quites mi ropa, o sea, eso es algo que no entiendo por qué. O sea, que por más que la esconda y por más que la guarde y ya ni te quiero decir, mira, me compré otra sudadera, otro pants, otra ropa, porque eso no lo entiendo. ¿Por qué te llevas mi ropa? A ver, Porque es una forma, de estar cerca de mí. sí, pero es un, ¿cómo se llama? Un tipo de amor. Ah, caray, no, pues está cañón. Es un tipo, o sea, bueno, Me sale caro ese amor. a mí en específico, uso la ropa de, o sea, quien deje ¿De quién su se- prenda ahí en mi, Ahí cerquita de ti y me te la pones. pongo. Pero, o sea, obviamente sí es de gente que quiero, ¿no? O que amo o que aprecio. Ajá. Porque es ponerme su ropa, es como sentir un abrazo de esa persona. No, mejor pídeme el abrazo, me saldría más barato. Pero no, cuando estoy así ya en mi casa, pues Ajá. no están ahí la gente. Entonces Ah, es como, pues una no, pero por papachita. ejemplo, de otras, hablando del tema, ¿cómo era la pregunta? Hay algo de mí que sabes que nunca vas a entender, aunque me ames. Eh, Mira, a veces pensar de más nos lleva a sufrir. Sí. Si yo empiezo a pensar que lo que están haciendo y que yo digo por qué, o tratar de estar entendiendo el por qué, por ejemplo, el que tú sigas con esta onda de que te gusten las mujeres. Yo, o sea, para mí desgastarme y gastar energía en estar pensando por qué o tratar de entenderlo, que nunca voy a llegar al punto de decir, pues, ¿por qué? Pues porque se le dio la gana, porque quiso, no sé a qué se deba o por qué es que llega a ese punto de que dices, ay, me gustan las mujeres, ¿no? Digo, a mí también, yo las veo y digo, están bien guapas, ¿no? Algunas, no todas, pero yo no podría pensar como tú, como mujer, que te gusten las mujeres, ¿no? O sea, pero al final, si yo me pongo a sobrepensar esa situación, lo único que voy a hacer es quedarme en la madre a mí mismo. ¿Por qué voy a empezar a sufrir de que no? ¿Por qué? Y a lo mejor viene otra vez esa parte de culpabilidad. Seguramente hiciste algo mal como papá y te vas a frustrar. Yo en este caso me voy a frustrar por estar tratando de entender a otra persona. Y que al final no lo voy a hacer. Mejor trato de, vuelvo a lo mismo, el amor, de cuando yo amo a la persona, pues ya la amo y la respeto como es y con las decisiones que está tomando, buenas o malas, ¿no? Que sí duele de repente ver a un hijo que dices, ay, ¿por qué no ha logrado esto? ¿Por qué no logró aquello? Pero ya no es la parte de por qué está como le gustan las mujeres o por qué sigue en esta situación y tampoco lo puedo ver como rebeldía, porque volvemos al mismo punto. A ver, yo mismo me voy a dar en la torre porque voy a estar pensando que yo hice algo mal. Sí. Y que a lo mejor me imagino cosas de más y a lo mejor me imagino perversidades, ¿no? Que mejor mi hija está metida en perversidades, locuras, etcétera, o como si fuera algo de prostitución, no, esta ya se fue bien loca, ¿no? Y tampoco, porque ¿para qué pienso ese tipo de cosas? Entonces, he aprendido no te voy a decir que, ay, sí, esto ya se me reveló de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso que han pasado varios años, donde yo me he quitado la culpabilidad, he quitado el drama, he quitado muchas cosas y he sobrepuesto el amor, ¿no? El amor que te tengo. Tú dices que ya no te acuerdas muy bien de esa vez que estábamos en el carro. Ajá. Pero si hoy volvieras a decirme algo en ese carro, ¿me dirías lo mismo o algo distinto? Pues algo muy parecido, porque al final tú eres, a ver, ¿cómo fue lo primero que dijiste? Si volvieras a decirme, Sí, pero ¿qué fue lo que te dije?
en ese momento? Me dijiste que no puedes vivir tu vida reprimida. Claro. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de las que has decidido, pero yo ya tomé mis propias decisiones. Sí, o sea, eso como consejo, como sí, más bien como un consejo, como un comentario, te lo diría a ti, se lo diría a mi nieta incluso, ¿no? Ajá. O sea, tú no te puedes reprimir, no, la vida no se trata de estarte reprimiendo, ni tampoco que te avientes al vacío, ¿no? Uh-huh. Y que te veas como gorda en tobogán, ¿no? Ajá. Sino que yo te diría y le agregaría más bien, no te reprimas, pero observa muy bien la vida. Observa, sé consciente de lo que estás haciendo, a dónde te va a llevar, que sí es bueno lo que estás haciendo, pero no te reprimas, pero también modifica tu vida. O sea, no porque no te reprimes, entonces yo me voy a ir a acostar con medio mundo para no reprimirme. Pero no, eso no todo me conviene. Y entonces yo le agregaría, no te reprimas, pero ten cuidado con lo que estás haciendo, porque no todo te conviene. No todo lo que brilla es oro. A lo mejor tú estás en tu vida amorosa y te dejas ir con una y con otra, pues eso ya también va más allá de los valores que nosotros te inculcamos, ¿no? Claro. Entonces yo te diría, no te reprimas, pero observa bien lo que estás haciendo, porque todas las cosas, todas las acciones tienen consecuencias, ¿no? Tienen reacciones y a veces esas decisiones que uno va tomando también traen sus propias consecuencias, ¿no? Entonces, si tú vives tu vida sin reprimirte, pero con la conciencia de lo que estás haciendo, con claridad, te vas a dar cuenta tú solita de que no todas las cosas te convienen. Y tú misma vas a empezar a ponerte como que los límites para no seguir estropeando tu propia vida, ¿no? Claro. Y bueno, ya casi para terminar, a ver, muchas veces muchos hijos no tienen esta confianza de hablar las cosas claras con sus papás, su mamá. Uh-huh. ¿Qué mensaje le dirías para ese hijo que, o sea, ya general, no tanto como de su preferencia, su orientación sexual, ni nada, sino en general para esas personas o hijos que tienen ese deseo de poder expresarle algo a sus papás, pero que no se atreven? ¿Qué consejo les darías? Es que, a ver, es que aquí tenemos que ver, hay muchas cosas, o sea, pudiera ser muy simple. El problema es que la gente se pone muchas barreras. Y esas barreras, y es bien lamentable que como entre papá e hijo, hijo o hija, tengan la barrera de no poder expresar cosas. Cuando nacieron, cuando los tuvieron en sus brazos, los cargaron, los apapacharon, les cambiaron los pañales, les vieron la cola. O sea, y me refiero a la cola porque es la intimidad más profunda que puede existir entre una persona y otra. Entonces, ya hicieron todo ese proceso, ya se abrazaron, se quisieron, y cómo es que van poniendo barreras para la comunicación, porque tú estás teniendo unas preferencias o porque tú estás tomando decisiones y muchas veces vas poniendo, tú por ejemplo como hija empiezas a decir, no, es que si le digo esto a mi papá a lo mejor no, pero ¿por qué? Porque a lo mejor has visto algo en el papá que no quiere, que sabes que el papá no lo aceptaría, no lo valoraría, ni siquiera lo aprobaría. Y el papá, tontamente, creo, perdón, pero esa es la verdad, tontamente van poniendo ese límite para no dejan que el hijo se acerque para que pueda expresar y entonces ponen la barrera y echándole como que la bolita a la mamá, ¿no? No, pues tú habla con ellos y tú diles y tú aquello. Entonces, normalmente los papás tienen menos comunicación con los hijos por eso mismo, porque van poniendo barreras, porque están como que le echan la pelotita a otra persona, ¿no?
Entonces no hay como poder expresar y decir, oye papá, oye hijo, ¿qué onda con tu vida, no? A lo mejor el papá, si ves que el hijo no se está atreviendo a decirte, pues a lo mejor el papá es, a ver hijo, que vamos a tomarnos un café, vamos a platicar, vamos a expresar lo que está pasando, o si no está pasando, porque a veces le dices al hijo, oye, ¿qué está pasando? Y el hijo como que va de también las cosas. Entonces, quizás a lo mejor no de llegar y de cuestionar, sino más bien de abrir tu corazón o expresarle cosas a tus hijos que le hagan sentir la confianza para que decir, ah, pues puedo hablar con él bien, ¿no? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, con Samuel, digo, con cada uno los he tratado diferentes, pero con cada uno me he sentado a platicar profundamente y les he dado como la apertura a que me cuenten todo, aunque yo sé que a veces no me va a gustar o no me va a hacer como que va a ser de mi agrado, ¿no? Pero al final ya sé lo que están viviendo. Sí. Al final dices, pues yo veo que tiene problemas con el alcohol, o que a lo mejor se está inclinando demasiado por una sexualidad abierta, y que eso puede ocasionarle problemas, o a lo mejor está deprimido, o a lo mejor se siente solo, abandonado, y de repente pues cuando quieras hablarlo, si lo dejas pasar por mucho tiempo, ya va a ser bien difícil, porque vas a tener que quitar tu orgullo y la parte que te duele para poder acercarte con tus hijos. De otra forma lo veo bien difícil. Entonces yo creo que alguien de los dos debe de tomar la decisión. Si el hijo, en este caso el hijo está viendo este video, es pues, llenarte de valor y tratar de hablar con tu papá. Y aceptando cualquier reacción que el papá pueda tener, ¿no? Pero al final ya te atreviste a hablarlo. Si es el papá el que le está viendo, lo mismo. Si tienes a tu hijo que, aunque no veas que tenga problemas, aunque no veas que aparentemente tú dices, está toda madre mi hijo, está bien, pero también acercarte y estar platicando con él, abrir tu corazón, expresarle que la vida no es tan rígida, la vida no es para estar sufriéndola, ¿no? La vida es para ser felices, para que estemos bien, estemos contentos, estemos en paz, porque a veces sobrepensamos, y el hijo pues, sobrepiensa de lo que va a reaccionar el papá, y el papá hace lo mismo con el hijo, y al final no se atreven a hablar. Por eso es que se tienen que llenar de valor si no tienen esta apertura, ¿no? Porque hay muchos papás que la verdad es que tienen su relación bien a todo dar, pero la Sí. mayoría en estos temas principalmente, y que los hijos viven en el closet, como le dicen, que se atrevan a expresar, porque el estar reprimidos está bien cañón eso. Eso sí. Eso sí es horrible. Y ya para finalizar, si nuestra relación fuera una inversión de riesgo, ¿cuál crees que ha sido la jugada más arriesgada que hiciste como papá y qué aprendiste de ella? A ver, repítemela, barajéamela más despacito. Sí, supongamos que nuestra relación fuera una inversión de Una riesgo, inversión. ¿no? ¿Cuál crees que ha sido la jugada más arriesgada que hiciste como papá y qué aprendiste de ella? Pues, por ejemplo, hablando en el caso específico contigo, mi inversión más fuerte contigo de riesgo fue la de Pancho Aguacala. Para los que, obviamente los que no saben esta historia, por favor cuéntala. Es que el Pancho Aguacala, siempre la bromeo con esto del Pancho Aguacala, porque hace muchos años estaba de moda un muñequito, ¿no? Que era el Pancho Aguacala. Era un juego de un muñequito que no me recuerdo ni qué hacía. Pero entonces, en aquellos años, yo les decía a mis hijos, por lo de la cuestión de los reyes, yo les decía, a ver, te doy 1,000 pesos, ¿sí era algo así, no? 1,000 pesos. Sí, te doy 1,000 pesos. A cada uno de mis hijos, y o te compro tu Pancho Guacala, ¿no? Algo así. Y entonces el Pancho Guacala en ese tiempo costaba creo que 200 pesos, una cosa así. Y entonces
y sus hermanos luego agarraron, no, pues los 1,000 pesos cada quien, ¿no? Y ella, dijo, no, yo quiero mi Pancho Guácala, ¿no? Y sus hermanos, ¿cómo vas a querer tu Pancho Guácala? Pues mejor pide los 1,000 pesos. No, yo quiero mi Pancho Guácala. Y estaba aferrada con su Pancho Guácala. Y pues ya le compré el Pancho Guácala y me ahorré una feria, ¿no? Pero siempre la bromeamos con su Pancho Guácala porque no se le daban las cuentas a ella, que sabía que con los 1,000 pesos podía comprarse 2, 3 Panchos Guácalas y tranquilamente, ¿no? Es que yo no era interesada. Pero sí, ya nos dimos cuenta que no eras interesada. Así es que las que la estén escuchando, pues no es interesada. Bueno. Pero bueno, de la inversión más, ¿cómo fue? Más arriesgada. Ajá. ¿Cuál fue la jugada? Pues creo que ha sido sin lugar a duda cuando nos dijiste tú la preferencia. Al momento sí fue un choque terrible, ¿no? Así como que un balde de agua fría. Y entonces yo ahí diría que mi inversión más arriesgada contigo fue el aceptarte. Porque eso nos unió a que si yo hubiera apostado por la corrección o porque tú corrigieras tu vida, o digo, corregirla, pues no sé cómo, de qué o de cómo, ¿no? Pero en ese momento, como pensaba yo, que si yo hubiera apostado porque tú cambiaras, nuestra relación se hubiera separado, se hubiera fragmentado. Y entonces el apostar por el amor de la unidad, y que yo dije, bueno, al final es mi hija, yo no voy a separar de mi hija. Esa fue mi inversión más arriesgada, ¿no? El que yo cambiara mi forma de pensar, porque era más fácil yo cambiar a hacerte cambiar a ti. Claro. Porque no tenía el control de ti. Pues bueno, ya llegamos al final de este episodio. Gracias por llegar hasta aquí y recuerden que este espacio no solo es mío, sino es de todos ustedes. Quien quiera venir aquí a hablar sobre una historia o algo que se ha callado, siempre son bienvenidos. Y síganme en Instagram, en YouTube, como Ni Freud me creería _. Ni Freud te creería y crees que yo te crea. Bye.